Entonces, bueno, todo eso llevó un tiempo estudiando, observando eso y viendo cómo transmitir esas enseñanzas que en su cultura son diferentes, cómo adaptarla a la mentalidad que nosotros tenemos. Es decir, en la India hay montones de cosas que se dicen del yoga que son totalmente naturales porque ellos han crecido con eso. En cambio, que a nosotros nos hablen de algunas cosas, no sé, de que somos uno con todo, o que, bueno, diferentes cosas que se hablan en la filosofía del yoga, nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Entonces a veces lo rechazamos porque no lo conocemos, creemos que son supersticiones o que son... Entonces él se preocupó mucho de encontrar la manera de transmitir la esencia de esas enseñanzas sin desvirtuarla, pero que los occidentales pudiéramos captarla, ¿cierto? Es decir, esto es también un concepto muy importante, ¿no? Porque es eso de preocuparse por la gente y cuando uno trata de transmitir algo, tratar de que la gente lo entienda, porque de nada vale que uno hable con un discurso muy florido, muy argumentado, ¿cierto? Si el que te escucha no logra entenderlo. Entonces esa preocupación por la gente, por hacerse entender o por transmitir una enseñanza que él entendía que nos servía o que servía para mejorar el nivel de vida de la humanidad y en este caso donde él estaba insertándose que era en Occidente. Entonces, bueno, estuvo un tiempo en Estados Unidos y luego fue a Canadá, donde fundó en el año 1957 el primer centro de yoga Vedanta Sivananda en la ciudad de Montreal. Él le puso el nombre de su maestro y desde esa época esa organización se mantiene y ha ido creciendo en todo el mundo, teniendo distintos centros en las principales ciudades del mundo, no sé, en Nueva York, en San Francisco, en Londres, en Roma, en París, en Berlín, en la India, en Japón. Bueno, en las principales ciudades del mundo, la organización Sivananda tiene sus centros oficiales. Y nosotros ahora incorporamos Neuquén, es decir, nos incorporamos como uno más de estos centros en la organización, ¿no? Que es tanto privilegio para nosotros, no me refiero a nosotros personalmente, sino como ciudad. Realmente creo que es una bendición, digamos, para la ciudad que esto esté empezando aquí. Neuquén tiene un contacto con las enseñanzas de Swami Shivananda desde hace muchos años. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, de los profesores que están aquí, hemos estudiado, nos hemos formado en otro centro, en el que alguno de también hizo cursos de formación de profesores y que fue durante un tiempo centro afiliado de la organización, que bueno, entonces vinieron aquí muchos swamis, muchos practicantes así muy avanzados, digamos, en el yoga. Y entonces como que existe ese contacto con la organización Shivananda en Neuquén desde hace muchos años. Al punto de que, bueno, ellos decidieron, ellos me refiero a la organización internacional, formar un centro en Neuquén. A pesar de que Neuquén no tiene la cantidad de habitantes que tiene Nueva York, ¿cierto? O Madrid, o esos puntos, ¿cierto? Neuquén es un punto muy interesante energéticamente para la organización. Muchas veces Swami hablaba de eso, ¿no? De cuánta energía hay aquí, de cuánta
cuánta devoción, cuánta gente interesada en estas cosas hay en esta ciudad, ¿no? Entonces por eso la decisión de instalar un centro Sivananda en Neuquén. Me parece que sería bueno marcar un poquito el qué es la organización Sivananda o por qué no existe. Les comentaba que cuando Swami Vishnu vino aquí, él se preocupaba un poco por toda la forma en que vivíamos los occidentales, ¿cierto? Y también siempre fue muy preocupado por todos los conflictos que la humanidad estaba sufriendo, todos los conflictos bélicos en la época del 60, 70, donde, bueno, sigue habiendo siempre todas estas situaciones de inestabilidad, de guerra, de sufrimiento. Entonces él pensó que era importante contribuir a pacificar de alguna manera este mundo, digamos, ¿no? Entonces creía que el yoga tiene un rol que cumplir en eso, que es muy importante. Y él tuvo siempre como una actitud así muy militante en todos los movimientos pacifistas en el mundo, siempre donde hubo conflictos, como no sé si alguno recuerda, pero en Belfast, o en el Canal de Suez, o en Cuba, o en el Muro de Berlín, bueno, en una cantidad de algunos conflictos de la India, él tuvo como una actitud así muy activa de participar en defensa de la paz, ¿no? Produciendo eventos a veces medio locos, de ir y tirar flores o de ir, pero muchas veces arriesgando su vida, digamos, en esas misiones, ¿no? Pero bueno, no era suficiente con su acción por ahí propagandística, digamos, para poner en evidencia a veces todos esos conflictos o lo ilógico de esas luchas entre hermanos, digamos, ¿no? Entonces, él pensaba, o ponía un ejemplo a veces, cómo cambiar esta sociedad, ¿no? Algunos, cuando en otras épocas a lo mejor podemos haber pensado que, bueno, que era importante cambiar el gobierno o cambiar el poder, como llamábamos, o distintas otras maneras de cambiar así la superestructura, y que eso de alguna manera iba a influir en cambiar estas situaciones de injusticia. Y bueno, se hicieron algunos experimentos de eso, que lamentablemente no han sido a veces tan buenos, porque los que lo hacen, o los que creíamos hacer eso en algún momento, lo hacíamos con la misma mentalidad de que queremos desplazar, digamos, con los mismos valores. Y entonces prontamente caemos en los mismos vicios, ¿no? Entonces, y él Swami Vishnu ponía un ejemplo muy claro. Decía, a veces mostraba un chal que usaba él de algodón. Decía, bueno, ¿cómo cambiar este chal de algodón en un chal de seda? ¿Se puede? Bueno, es un poco esto, ¿no? La parábola de cómo cambiar esta sociedad en una sociedad de hermanos. Entonces, y bueno, no es muy fácil la respuesta, ¿no? Pero entonces decía, cambiando un hilo de lana por un hilo de seda. Y así, un hilo de lana por un hilo de seda, se puede ir transformando todo ese chal en un chal de seda. Es como que es la única manera, ¿no? Entonces por eso, decía, tenemos que cambiar cada uno de los integrantes de esta sociedad para que esta sociedad pueda cambiar. Entonces, de allí el sentido de la organización Sivananda.
Es decir, es transmitir las enseñanzas del yoga para que cada uno de nosotros pueda ir cambiando en distintos aspectos y a su vez, en la medida en que nosotros vamos sintiéndonos mejores con nosotros, nos vamos a sentir mejor en la casa, con nuestra familia se va a sentir mejor en el barrio, nuestro barrio se va a ir sintiendo mejor, ¿cierto? Es decir, ese proceso, ¿no? Es decir, donde nosotros, al ir cambiando nosotros, vamos irradiando otro tipo de energía hacia afuera, otro tipo de energía hacia los que nos rodean, y eso, de alguna manera, va mejorando y produciendo que en algún momento otros podamos vivir mejor nosotros y a su vez ir logrando una sociedad más justa, más equitativa, donde cada uno de nosotros cumpla lo que es su deber, ¿no? Entonces, ese sería un poco el sentido de la organización Sivananda, transmitir las enseñanzas del yoga que en realidad, en última instancia, apuntan a eso. Es decir, el yoga, por ahí todos los que estamos aquí hoy, estamos porque algunos nos da mucho la espalda cuando nos levantamos, otros por distintos motivos, ¿cierto? Otros porque se dan hijos, otros porque nos ven algunos con entusiasmo y quieren ver por qué. Cada uno tiene sus propios motivos, pero últimamente mucha gente empieza a ver al yoga como una posibilidad diferente, como algo que puede aportar bienestar a cada uno de nosotros, a buscarlo. Entonces, bueno, acudimos entonces a veces para estar un poco más flexibles, para estar un poco más sanos, etcétera, etcétera, pero todas estas prácticas que vamos haciendo tienen un sentido muy sutil, que es que nos va haciendo cambiar de a poco nuestra posición ante las cosas, nuestra posición ante el mundo, cómo nos vemos con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces, eso sería un poco el sentido del yoga. No solamente venir y aprender a hacer el paro de cabeza, a poder quedarnos un buen rato parados de cabeza o hacer posturas muy bonitas, que a todos nos gusta, ¿cierto? Nos gusta hacerlas o nos gusta ver a otras personas que las pueden hacer muy bien. Pero eso es como el jardín de infantes del yoga. Eso que nos gusta tanto, que nos atrae y que todos practicamos, y que aquí lo vamos a enseñar, es lo que nos empieza de a poquito con la práctica a hacer cambiar en otros aspectos. Es decir, hacer cambiar en vez de que miremos hacia afuera, de que miremos a buscar nuestro bienestar en las cosas de afuera, en todo lo que está fuera de nosotros, empieza a invertir y a mirarnos nosotros hacia adentro. ¿Sí? Cuando intentamos mantener una postura, ¿cierto? Sostener un poquito, nuestra mente se empieza a concentrar en eso, a estar allí. Es como que vamos educando progresivamente nuestra mente para mirarnos nosotros hacia adentro. Y de una forma muy sutil, todas estas prácticas que hacemos, aparte de los efectos físicos, que por cierto son muy buenos, es decir, que es muy bueno que estemos flexibles, es muy bueno que nos hace, que estimula los órganos internos, es muy bueno que nos ayuda a controlar el estrés, etcétera, etcétera. También de a poco va influyendo en cómo nosotros empezamos a mirar el mundo, en cómo nosotros empezamos a sentirnos que tenemos que fluir con este universo, ¿no? Entonces, cómo empezamos a no contrariarnos a veces con las cosas que nosotros creemos que deben ser o que nosotros queremos para nosotros y que la vida nos dice que no, porque la realidad nos dice que no.